Muy buenas tardes, bienvenidos al C del Dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les toque ya cerró operaciones el dólar el día de hoy y como podemos observar registró un precio de cierre de 3.747 pesos. El día de hoy su apertura había registrado un valor de 3.780, alcanzado un mínimo de 3.731 y un máximo de 3.780, lo que dio como resultado un promedio de 3.751 y la TRM se ubicó en 3.797. Durante la jornada el dólar operó al alza y se registraron más de 2.000 transacciones. Y a propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Los futuros de las acciones estadounidenses bajan tras movimientos vertiginosos en la sesión anterior, mientras los operadores vigilan un conflicto cada vez más amplio en Medio Oriente, que amenaza con ahogar los suministros claves de petróleo y gas. El conflicto en Medio Oriente, desencadenado por ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán durante el fin de semana y seguido por represalias iraníes, han amenazado los flujos energéticos clave a través del estrecho de Hormuz, avivando temores de interrupciones prolongadas en el suministro. Los precios de crudo se han disparado bruscamente ante estos riesgos, generando temores en un aumento en la inflación a nivel mundial. La referencia Brent opera en 82.39. El conflicto entre Irán y las fuerzas conjuntas de Estados Unidos e Israel ha entrado en su quinto día, con ataques con misiles dirigidos a bases estadounidenses en el Medio Oriente, así como algunos estados del Golfo. Aunque un alto comandante militar estadounidense ha afirmado que la campaña contra Teherán va por delante del plan de juego, crecen las ocupaciones de que los bombardeos puedan convertirse en una guerra regional prolongada e indefinida. Ayer el dólar en Colombia tuvo mucha volatilidad, abrió en 3.777, donde inmediatamente marcó el precio mínimo de la jornada en 3.770. De ahí comenzó a subir con fuerza y acorde a las monedas del mundo hasta un punto máximo de 3.826,88. Ya eran las 10:15. Y comenzó a bajar entre volatilidades hasta niveles de 3.783. Y en los últimos 15 minutos de la jornada volvió a subir para terminar cerrando en niveles de la figura de 3.800. Al final de la jornada tuvo un sesgo alcista donde subió 23 pesos y tuvo una fluctuación de 57 pesos. La jornada tuvo un buen volumen de operaciones, 1.720 millones de dólares. Y la TRM para hoy es de 3.797,64 centavos, la mayor TRM del año, donde subió 28 pesos con 91 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.813, 3.827 y 3.845, como soportes 3.791, 3.778 y 3.765. Por el lado de las monedas fuertes amanecen ya recuperando valor con respecto a un dólar más tranquilo. El euro opera en 1.1634, la libra en 1.3378 y el yen en 157.25. Por el lado del peso mexicano viene operando en lateral con algo de volatilidad, amanece 17.6015. Continuamos operando en Colombia con mucha cautela y sabiendo que el mercado viene operando en la zona en donde debe resolver la continuidad de la tendencia bajista estructural que viene desde enero del 2025. Por ahora haremos seguimiento y estaremos informando cual cambio o noticia. En el plano internacional, el dólar estadounidense cayó el miércoles alejándose de los máximos de varios meses que tocó en la sesión anterior, ya que los inversores deshicieron posiciones de refugio seguro ante las crecientes esperanzas de que el conflicto de Medio Oriente pueda resultar más breve de lo que se temía inicialmente.
El sentimiento mejorado fue apuntalado por un informe del New York Times del miércoles que decía que el Ministerio de Inteligencia de Irán había señalado a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos su voluntad de explorar conversaciones para poner fin a la guerra, citando a funcionarios informados sobre el asunto. El informe aumentó el apetito por el riesgo y pesó sobre el dólar, que como podemos observar en pantalla, pues tuvo una variación negativa del 0,19% en 98,87 unidades en lo que podemos ver. Recordemos que en las sesiones anteriores se había movido sobre los 96, 97, ayer logró tocar puntaje del 99 y hoy vemos que ya se sitúa nuevamente en el retroceso de los 98,88 unidades. Y en otras noticias, Israel anunció este miércoles una nueva amplia oleada de ataques contra Irán, donde Estados Unidos afirma haber alcanzado cerca de 2.000 objetivos en 4 días, pero sin lograr detener las represalias de Teherán en todo Oriente Medio. Israel anunció el miércoles una nueva amplia oleada de ataques contra Irán, en una escalada que ya involucra a buena parte de Oriente Medio. En menos de 4 días, Estados Unidos afirma haber alcanzado cerca de 2.000 objetivos en territorio iraní, sin lograr frenar las represalias de Teherán contra Israel y las monarquías petroleras del Golfo. En Teherán, convertida en ciudad fantasma, los bombardeos impactaron edificios estratégicos, incluida la institución encargada de elegir al sucesor del líder supremo Ali Khamenei, fallecido el sábado al inicio de la guerra. Desde Washington, el jefe de Comando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, defendió la magnitud de la ofensiva. Ya hemos atacado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones, hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones iraníes. Y en términos sencillos, estamos concentrados en derribar todo aquello que pueda dispararnos. Mientras tanto, los mercados mundiales reaccionan con fuertes pérdidas ante el alza del crudo y la parálisis del estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo global. El presidente estadounidense Donald Trump negó haber sido arrastrado al conflicto y justificó la ofensiva como preventiva. Creo que tenía razón sobre eso, atacamos primero y si no lo hubiéramos hecho, podría haber sido, ya sabes, mira, realmente los estamos diezmando, están siendo diezmados. En represalia, Irán lanzó misiles contra Israel y multiplicó ataques con drones en la región. En Líbano, la unidad de gestión de desastres del gobierno afirmó que más de 58.000 personas han sido desplazadas, el doble de la cifra reportada el lunes. El Departamento de Estado estadounidense autorizó la salida de personal no esencial y familiares desde Arabia Saudita y Omán por riesgos de seguridad, según informaron las embajadas en Riad y Mascate. Omán, mediador en los contactos entre Washington y Teherán, pidió un alto el fuego, mientras Riad condenó las represalias iraníes, incluido un ataque que obligó al cierre temporal de la embajada estadounidense. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, respondió el miércoles con un no a la guerra a las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, respondió el miércoles con un no a la guerra a las críticas de Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Las declaraciones de Sánchez tuvieron lugar al día siguiente de que Trump acusara a España de haberse comportado de manera terrible en esta crisis y amenazara con suspender el comercio entre ambos países. El miércoles, la Comisión Europea se solidarizó plenamente con España ante las amenazas comerciales de Washington. Con su no a la guerra, Sánchez recupera el eslogan de las grandes manifestaciones que hubo en España contra la invasión de Irak en 2003. En la que el entonces gobierno del conservador José María Aznar se alineó de forma activa con Estados Unidos. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental
y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. El enfrentamiento entre Sánchez y Trump suma el que provocó la negativa española a gastar un 5% de su PIB en defensa, tal y como reclamaba Trump a los aliados de la OTAN y al que mantuvo con Israel durante su ofensiva en Gaza. España estuvo en el lado correcto de la Y historia. en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron levemente el miércoles, pero se alejaron de sus niveles más altos de la mañana, después de que la administración Trump se comprometiera a garantizar que mercados petroleros estén bien abastecidos y que los envíos de energía puedan transitar por el estrecho de Hormuz. La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue siendo un foco de atención en los mercados de renta fija, en gran parte debido a el impacto que podría tener en la inflación y el crecimiento económico de Estados Unidos y del mundo. Los inversores están preocupados por un aumento repentino de los precios del petróleo que podría provocar un aumento repentino de la inflación. Estos temores se disiparon ligeramente el miércoles después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentara calmar las preocupaciones sobre un posible shock energético, argumentando que los mercados petroleros están bien abastecidos, incluso ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Bessent declaró en el programa Squawk Box de la CNBC que los Estados Unidos realizará una serie de anuncios para estabilizar los envíos de petróleo a través del Golfo Pérsico. El presidente Trump declaró el martes que Estados Unidos proporcionará un seguro contra riesgos a todo el comercio marítimo en el Golfo para facilitar el tránsito de petroleros por el estrecho de Hormuz. Irán había amenazado previamente con atacar cualquier buque en la ruta. En Estados Unidos, los inversores recibieron una señal positiva sobre el estado de la economía estadounidense el miércoles, cuando la ADP informó que la contratación en el sector privado en febrero fue mejor de lo esperado. Las empresas crearon 63.000 empleos en el mes pasado frente a los 11.000 de enero, revisados a la baja y por encima de la previsión del Dow Jones de 48.000. Los inversores también esperan el informe de empleo de febrero, las cifras de desempleo y los datos de ventas minoristas del viernes. Economistas de Wall Street encuestados por FactSet estiman que las nóminas no agrícolas de febrero aumentaron 60.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,3%. De esta manera, así se comportan los bonos del Tesoro, que como vemos ambas referencias están al alza. El bono de referencia a 2 años aumenta apenas 2 puntos básicos en 3,52%, mientras que el bono de referencia a 10 años sigue aumentando 1 punto básico y se ubica todavía por encima del 4%, 4,07% específicamente. En el foco, suben con el foco en Irán. De otro lado, los precios del petróleo subieron alrededor de un 1% el miércoles debido a que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieron los suministros de Medio Oriente, pero el ritmo de ganancias se desaceleró con respecto a las sesiones anteriores, después de que el presidente Donald Trump sugiriera que la Armada de Estados Unidos podría escoltar buques a través del estrecho de Hormuz. Las fuerzas israelíes y Estados Unidos atacaron objetivos en todo Irán el martes, lo que provocó ataques iraníes contra la estructura energética en una región que presenta poco menos de 1/3 de la producción mundial de petróleo. Irak, el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reducido su producción casi en 1,5 millones de barriles por día, aproximadamente la mitad de su producción debido a los límites de almacenamiento y a la falta de una ruta de exportación. Esto fue lo que dijeron funcionarios a fuentes. Dijeron que el país podría tener que cerrar casi 3 billones de barriles diarios por día y que la producción era cuestión de días y las exportaciones no se reanudaban. Irán también ha atacado a petroleros en el estrecho de Hormuz, por donde fluye aproximadamente 1/5 parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.
el tráfico a través del estrecho permanece prácticamente cerrado. Trump dijo que la Armada de Estados Unidos podría comenzar a escoltar petroleros a través del estrecho si fuera necesario y agregó que había ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo que proporcione seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el Golfo. Abro comillas. Si bien los precios del petróleo bajaron en las noticias, creemos que la propuesta de seguro probablemente esté en una etapa de concepto de plan y cuestionamos si han habido suficiente coordinación con las múltiples aseguradoras internacionales de petroleros. Esto fue lo que dijo la analista de RBC, Helma Croft. Países y empresas han comenzado a buscar rutas y suministros alternos. India e Indonesia afirmaron estar buscando otros suministros energéticos, mientras que algunas refinerías chinas estaban cerrando o adelantando sus planes de mantenimiento. En Estados Unidos, las existencias de crudo aumentaron en 5,6 billones de barriles la semana pasada, según fuentes del mercado que citan cifras del Instituto Americano del Petróleo, muy por encima de los 2,3 millones proyectados por los analistas. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta altura de la jornada, como podemos observar, el de referencia Brent, importante para empresas en sus acciones de Petrobras y Ecopetrol, pues vemos que aumenta 0,20%, no en la misma magnitud de las sesiones anteriores, pero sigue al alza 0,21% lo que respecta el Brent, y se ubica por encima todavía de los $80, 81 dólares con 59 centavos. Por su parte, el WTI también aumenta levemente 0,48%, sigue por encima de los $70, específicamente $74 con 86 centavos. A pesar de que el petróleo sigue alto este día porque el conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene en riesgo la principal ruta petrolera del mundo, el mercado pues empieza a estabilizarse ante señales de posibles medidas para proteger el transporte crudo. Vemos que a pesar de que sigue subiendo, no lo ha hecho, o lo ha hecho más bien en un ritmo menor que los días anteriores, y el motivo sigue siendo el mismo factor central: la crisis en Medio Oriente y el riesgo sobre el suministro global del crudo. Y en otras noticias, decenas de miles de viajeros varados en Oriente Medio a causa de la guerra podrán regresar a sus países en vuelos de evacuación gracias a la reanudación del tráfico aéreo este martes, aunque aún de forma limitada. Decenas de miles de viajeros varados en Oriente Medio por la guerra comenzaron a regresar el martes a sus países tras la reanudación limitada del tráfico aéreo en la región. La situación, sin embargo, sigue siendo peligrosa. Qatar afirmó haber interceptado ataques iraníes contra el aeropuerto internacional de Doha, y en Irak, un dron fue derribado cerca de la terminal aérea de Bagdad. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el sábado, y los contraataques de Teherán en los estados del Golfo e Israel provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países. Entre el sábado y el lunes se cancelaron casi 13.000 vuelos, alrededor del 40% de las conexiones previstas, según la firma especializada Cirium. En Emiratos Árabes Unidos, donde el domingo se suspendieron casi todos los vuelos, las operaciones comenzaron a restablecerse gradualmente. Algunos aviones despegaron hacia el sur para evitar zonas de riesgo. En ese contexto, cerca de 200 personas fueron evacuadas de Dubái hacia Múnich en un vuelo especial de Emirates con turistas alemanes. Sí, sobre todo cuando oyes los impactos, incluso en el espacio aéreo, y sientes las ondas de presión. Es sin duda distinto, pero bueno, al final lo logramos. Acabamos de oír que el aeropuerto ha vuelto a cerrar. Sí, hemos tenido suerte. Para muchos, más que el miedo a los misiles, pesaba la incertidumbre sobre cuándo podrían regresar a casa. Creo que estábamos muy nerviosos por cómo íbamos a regresar, si iba a llevar semanas. No creo que estuviéramos tan asustados por la amenaza de los misiles. Estábamos más asustados por no poder volver a casa durante quizá varias semanas. Pero espero que esto también esté permitiendo que otras personas puedan regresar. Los primeros ciudadanos españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial procedente de Abu Dhabi. Bueno, no es para tanto, hay que mandar un mensaje de calma, o sea, no está tan mal, no hay que alarmar.
Nadie está bombardeando, lo que están haciendo es ir a por objetivos americanos, no van a atacar a Emiratos Árabes como tal. Con unos 900 asientos diarios en la región, el número de pasajeros afectados podría superar fácilmente el millón. Mientras varios países organizan vuelos especiales de repatriación, numerosas aerolíneas europeas asiáticas mantienen cancelaciones en los próximos días. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico. Esto fue lo que indicó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico, según indicó el miércoles el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. Ayer en el Océano Índico, y lo reproduciremos en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Como en esa guerra, cuando aún éramos el Departamento de Guerra, estamos luchando para ganar. Las autoridades de Sri Lanka informaron que habían rescatado a una treintena de tripulantes de la fragata Iris Dena, pero que otros 148 marineros seguían desaparecidos, con pocas esperanzas de encontrar más sobrevivientes. Los iraníes rescatados fueron trasladados de urgencia al principal hospital del sur de la isla, mientras que 2 embarcaciones de la Armada y un avión fueron desplegados para buscar a los demás. La Armada local señaló que su operación se ajustaba a las obligaciones marítimas del país, ya que Sri Lanka se ha mantenido neutral y ha instado repetidamente al diálogo para resolver el conflicto en Oriente Medio. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.